Pueden sentarse. Hace algunos días, hablando con una señora en dirección espiritual, le comenté que tenía que ser más espiritual. Y por la cara que me puso, intuí que no tenía ni la menor idea de lo que yo estaba pensando por espiritual. Yo creo que estaba pensando que la iba pues a mandar a hacer un ayuno, cero, cero materia, cero comida. Yo no sé qué estaba pensando la pobre señora, pero por la cara que me puso, yo dije, no, definitivamente creo que no sabe muy bien qué es una persona espiritual. Y por eso me surgió este tema para el retiro. ¿Qué significa ser una persona espiritual? A veces pensamos que ser espiritual, que una mujer, una persona espiritual, es una persona que con facilidad hace comentarios espirituales. Bendito sea Dios, qué bueno es Dios, primero Dios, ¿no? Pues la persona que dice eso seguramente es muy espiritual. O quizás pensamos que una persona espiritual es aquella que le gustan las cosas espirituales, la oración, las novenas, los libros espirituales, los videos espirituales, los mensajitos espirituales. Ah, qué persona tan espiritual, ¿no? Siempre está mandando sus mensajitos ahí por las redes, ¿no? Y no va por ahí, no va por ahí. San Pablo fue el que acuñó este término de ser hombre, persona espiritual, y San Pablo hacía una distinción. Él hablaba de tres tipos de personas. Primero hablaba de las personas carnales. Una persona carnal para San Pablo es una persona que se deja llevar por las pasiones, por el pecado. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, les dice, pero ¿cómo es posible que entre ustedes haya ambiciones, haya partidos, haya riñas? Se están comportando como personas carnales. Ese es un primer tipo de personas para San Pablo, las que se dejan llevar por los impulsos de la carne, es decir, del pecado. Luego él también habla de personas naturales. Y la persona natural es aquella que no se guía por la fe. Su forma de pensar, sus deseos, sus aspiraciones no son movidos por la fe. No necesariamente es algo pecaminoso, pero sencillamente es natural, no se guía por la fe. Dice San Pablo, a propósito de la persona natural no entiende las cosas de Dios, le parecen tontería. Una persona natural, por ejemplo, era Pedro, y Jesús le tiene que regañar cuando Pedro le dice, eso de la cruz, no, ¿de qué estás hablando? Eso jamás te va a pasar. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres, no como Dios. Eso es comportarse como una persona natural. No se está dejando llevar por la fe. Quizás yo creo que no nos vamos a sentir identificados con las personas carnales, gracias a Dios, pero quizás con las personas naturales ya es más fácil que nos sintamos identificados, ¿no? Que nos sintamos aludidos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso, nuestras formas de pensar, de sentir, nuestros deseos no están guiados por la fe. Hace tiempo me encontré con una señora que parecía muy espiritual, parecía, ¿no? Por sus comentarios, ¿no? Pero su hijo adolescente le comentó que quizás pues, le estaba llamando la atención el ser sacerdote. Reacción de esta mamá, ¿pero cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? No, tú todavía eres muy pequeño. No, ni hablar, ni hablar. Y cuando me lo contaron yo dije, oiga, ¿y dónde quedó tanta espiritualidad? ¿No?
según la fe, una vocación de consagración total a Dios no es algo bonito, no es algo maravilloso, pero ahí te estabas dejando llevar por una visión natural, sin fe. Y esa visión natural, pues, se puede dar en muchísimas situaciones. Ante una enfermedad, podemos vivir una enfermedad de forma natural, como una desgracia, un fastidio, o podemos vivir la enfermedad, bueno, como una oportunidad que Dios me da, quién sabe para qué, para amarle más, o para ser paciente, o para purificarme, o para ofrecer por la iglesia, pero ahí ya le metemos la fe. O ante una pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo, lo podemos ver como simple desgracia, o lo podemos ver eso, con la fe, con una visión mucho más sobrenatural. Y luego está la persona espiritual. Y la persona espiritual, según San Pablo, es la que actúa según el Espíritu de Dios. Él dice así en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si le damos la vuelta a la frase, podemos decir, todos los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Es decir, que si somos hijos de Dios, tenemos que ser personas espirituales. Sí, esto como introducción, para que todos tengamos claro que esto de ser espirituales no es opcional, no es un extra, sino que forma parte de nuestra vocación cristiana. Por ser hijos de Dios, tenemos que ser personas espirituales. Y para desentrañar un poquito más, un poquito mejor qué significa esto de ser personas espirituales, vamos a comentar un texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 2, versículo 26 y siguientes. Dice así: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En este texto, la Sagrada Escritura dice de este hombre 3 veces que es una persona santa, pero de forma distinta. En primer lugar, dice de él que Simeón era un hombre justo. En el Antiguo Testamento la palabra justo equivale a lo que nosotros entendemos por santo. El hombre justo es el que se ajusta al querer de Dios, el que se ajusta a la voluntad de Dios y por tanto el que agrada a Dios nuestro Señor. En segundo lugar, dice de él que era un hombre piadoso. Y piadoso en la Sagrada Escritura no es solamente aquel que reza mucho, que hace muchos actos o prácticas de piedad. La persona piadosa, la virtud de la piedad es la virtud por la cual uno le da a Dios nuestro Señor el lugar que se merece, el honor que se merece, y por tanto también le dedica tiempo de oración, pero es algo mucho más amplio. Y en tercer lugar dice que esperaba la consolación de Israel. Es decir, tenía su esperanza, tenía su anhelo puesto no en sí mismo, su seguridad no estaba puesta en sí misma, en sí mismo, sino en Dios nuestro Señor. Era lo que en el Antiguo Testamento llaman de los pobres de Israel, de los pobres de espíritu.
Y pobre de espíritu es otra forma de decir santo en el Nuevo Testamento. Entonces, esta persona que de tres formas la están describiendo como una persona santa, inmediatamente después de eso, en un texto bien pequeñito, hace tres atribuciones al Espíritu Santo. En primer lugar, dice, en él moraba el Espíritu Santo. Segundo, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin ver al Mesías. Movido por el Espíritu, fue al templo. En tres líneas, tres referencias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de la santidad. ¿Quieres ser santa? ¿Quieres ser santo? Sé una persona espiritual. Y vamos a desentrañar eso. ¿Qué significa ser una persona espiritual? Pues ser una persona en la que habita el Espíritu Santo, que se deja guiar por el Espíritu Santo y que es dócil al Espíritu Santo. Esas son las tres características que vamos a desarrollar brevemente. Primero, el Espíritu Santo moraba en él. Es una verdad de la Sagrada Escritura, una verdad de nuestra fe constantemente repetida, constantemente repetida. Nada más a modo de ejemplo, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabían ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro Señor en la última cena, a los apóstoles les dice, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Es una verdad de fe de las más fundamentales. Dios, y concretamente el Espíritu Santo, vive en nuestro corazón. Y aquí está la clave para ser personas espirituales. Ser conscientes de esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es decir, no basta simplemente con que el Espíritu Santo esté presente. Obviamente, si estamos en gracia de Dios, si estamos en amistad de Dios, Él está presente. Pero ser una persona espiritual es ser conscientes de esa presencia de Dios en el corazón. No basta con que Él esté presente si yo estoy en la luna. ¿Sí? San Agustín, cuando cuenta su conversión, dice que Dios estaba dentro de él, pero él estaba fuera. ¿Sí? Y entonces buscaba la felicidad, buscaba la paz en mil cosas, cuando después de mucho tiempo se dio cuenta de que Dios, su felicidad, estaba dentro de su corazón. Y Santa Teresa de Jesús, hablando a sus monjitas, les dice algo semejante. Les dice así: ¿ustedes creen que importa poco para un alma entender esta verdad y ver que no necesita para hablar con su Padre ir al cielo, ni para disfrutar con Él, ni ha menester, ni tiene necesidad de hablar a grandes voces? Aunque le hable bajito, está tan cerca que te oirá. Y no tienes necesidad de alas para ir a buscarle, sino simplemente ponerte en soledad, mirarle dentro de ti y no extrañarte de tan buen huésped. Así es como Santa Teresa explica esta verdad de nuestra fe, de que Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestro corazón. Y en otro texto, dice Santa Teresa una frase que me impactó muchísimo. Dice, todas las dificultades de la oración se pueden reducir a una causa: rezar como si Dios estuviera ausente. Todas las dificultades de la oración se pueden reducir a una causa: rezar como si Dios estuviera ausente. Podemos decir, no, es que estoy muy cansado. Si yo realmente creyera de verdad
que Dios me está escuchando. Otra cosa sería, a veces pasa, ¿no? Que uno está rezando, se acuerda de una cosa y saca el celular antes de que se me olvide, ¿no? Si yo realmente creyera que le estoy interrumpiendo a Dios nuestro Señor, no lo haríamos. Al menos cuando yo atiendo a las personas en dirección espiritual, cuando alguien tiene una emergencia, me dice, Padre, perdone la interrupción, lo que pasa es que estoy esperando una llamada urgente, ¿me deja revisar el celular a ver si ya me respondieron? Disculpe. Sí, no pasa nada. Pero claro, pedimos disculpas, es algo excepcional que hacemos. ¿Por qué? Porque si no sería una grosería, ¿no? Me están dando un consejo y yo saco mi celular ahí. Pues para ver el celular váyase a su casa, ¿no? Todas las dificultades de la oración se pueden reducir a esto. Rezar a Dios como si estuviera ausente. En el fondo, no nos lo creemos. O sea, si el Papa nos diera una audiencia, ¿quién sería el guapo que saca el celular ahí a la mitad de la audiencia? Yo no, yo no. Bueno, pues esta conciencia de la presencia de Dios nos tiene que, eso, renovar la oración y renovar la vida entera. Porque la vida entera cambia cuando uno es consciente de que Dios está presente en el corazón. Que tienes un problema, una enfermedad, que te dan una mala noticia. Si tú eres consciente de que Dios está dentro de ti, lo primero que haces es, Señor, ayúdame, ayúdame, no sé qué hacer, dame fuerzas, esto me sobrepasa, ¿qué hago? Cuento contigo. Y uno no viviría la vida solo, la vida cambia cuando uno es consciente de esa presencia. Eso es lo primero para ser personas espirituales, ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Segundo, el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría sin ver al Mesías. El Espíritu Santo le va revelando a Simeón las diversas cosas. Y por revelar no tenemos que imaginarnos que a Simeón el Espíritu Santo se le apareció. No, no es necesario pensar eso. Simplemente a este hombre a lo largo de su vida, como era un hombre de oración, un hombre espiritual, poco a poco se habituó a que Dios nuestro Señor le fuera explicando la Sagrada Escritura y que le fuera, eso, poniendo en el corazón el deseo de ver al Mesías y le puso en el corazón la certeza de que un día lo vería. Todo eso fue una educación constante y progresiva del Espíritu Santo en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir logrando a lo largo de nuestra vida. Escuchar al Espíritu Santo, platicar con Él y escucharlo, dejarnos guiar, dejarnos educar, dejar que Él nos vaya explicando las cosas, que Él nos vaya explicando lo que es la amistad, que Él nos vaya explicando lo que es su palabra, lo que es la Eucaristía, lo que es la Virgen, lo que es vivir en gracia, lo que es el cielo. Dejar que el Espíritu Santo nos lo vaya explicando. Jesús a los apóstoles en la última cena, en Juan 14:14, les dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Cuando les envíe el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Fíjense qué promesa tan hermosa nos da Jesús. El Espíritu Santo que yo les mande les enseñará todo, todo, maestro de todas las asignaturas. Mucho mejor que Google, mucho mejor que cualquier otra cosa. Cualquier pregunta,
ahí está, el maestro interior. Ese es el Espíritu Santo, el maestro interior. Y uno tiene que habituarse a escucharle y habituarse a preguntarle. La palabra que usa San Juan en el original griego es muy simpática. Cuando dice que les recordará todo, hipomnesei significa literalmente recordar, pero por abajo, como cuando uno le está soplando la respuesta a otro para el examen, ¿no? Recordar por abajo, soplar, dicen en España, ¿no? Soplar, ¿no? Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que ser en nuestra vida, el que nos sopla las respuestas, el que nos sopla, el que nos dice, mira, lo que a Jesús le agrada es esto, lo que a Dios le agrada es que te comportes así, que hagas esto, que lo afrontes de este modo. No, ese no es el modo, hazlo así, hazlo así. Eso es ser personas espirituales. No solamente conscientes de la presencia del Espíritu Santo, sino que precisamente porque son conscientes lo escuchan, platican con él. Tercero, el Espíritu Santo le mueve a Simeón para que vaya al templo. Obviamente el Espíritu Santo no lo transportó, ¿sí? No lo transportó, sino que lo mueve interiormente a base de sugerencias, inspiraciones, eso, emociones que llaman en la teología espiritual. Yo me imagino que Simeón ese día, a mí me gusta imaginármelo así, por si les sirve, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme que ese día Simeón tenía un cansancio enorme cuando sonó el despertador. Bueno, no creo que tuviera despertador, ¿no? Pero cuando se levantó en la mañana, seguramente sintió un cansancio enorme, enorme. Y entonces le vino la tentación ese día de quedarse en la cama. ¿Qué más da por un día que no vaya al templo? ¿Sí? Siempre he ido todos los días a esta hora. ¿Qué más da si un día no voy? El Señor va a entender que estoy muy cansado. ¿Sí? No importa, no hay que ser escrupulosos, ¿sí? No hay que ser legalistas, ¿no? Por un día que me quede en la cama, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero por otro lado, le viene el pensamiento, oye, tú hiciste esta promesa de que ibas a ir al templo siempre a rezar a esta hora. Y además, ¿quién sabe? Dios te ha prometido que vas a ver al Mesías. ¿Qué tal si por un día que no vas y te pierdes el encuentro con el Mesías? No, pero es que estoy bien cansado, no creo que me pase eso. Por un día sería demasiada mala suerte, ¿no? Ahí yo me imagino al Espíritu Santo luchando con la flojera y el sueño de Simeón. Hasta que Simeón dice, venga, por si acaso vamos a ir al templo, no sé a qué. Y gracias a que se dejó guiar por el Espíritu Santo, se encontró con el Señor. Imagínense esperarlo toda la vida y luego por un día de flojera habérselo perdido. Pero como era un hombre espiritual que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, no pasó eso. Lo mismo en nuestra vida, nosotros también tenemos que ser dóciles, dejarnos mover por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo con nosotros actúa igual. A lo mejor los que van, por ejemplo, con familia misionera los domingos, ¿no? Un domingo al mes a las misiones de seguimiento, pues yo me imagino que a más de uno le viene la tentación, es domingo, es el día para levantarte más tarde. ¿Qué necesidad? Además ya van muchos. Si tú vas, tampoco va a ser una gran diferencia, ¿no? Y el Espíritu Santo, no, ve, tú sabes lo mucho que te ayuda, lo mucho que te ayuda a tu familia. Y a lo mejor hay alguna familia
para la cual Dios nuestro Señor quiere que seas instrumento, ¿no? Sí. Y así estamos a lo largo de nuestra vida, en cada momento que nos habla la flojera, o que nos habla la soberbia, o que nos habla la ira, y luego nos habla el Espíritu Santo. Y si somos personas espirituales, le escuchamos y nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Decía San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir por él. Si vivimos animados por el Espíritu, si el Espíritu vive, anima nuestro cuerpo, vive dentro de nosotros, dejémonos conducir por él. Eso es lo que significa ser personas espirituales. ¿Y cuál es el fruto de ser personas espirituales? Bueno, en primer lugar, Simeón se encuentra con Jesús. Ese es el gran fruto de ser personas espirituales, que nos encontramos con Dios, que logramos amar más a Dios nuestro Señor, que Dios se va haciendo cada vez más el centro de nuestro corazón. Eso no es fruto nuestro, eso es gracia del Espíritu Santo en la medida en que uno lo escucha, se deja guiar. Y no solamente se encuentra con Cristo, sino que descubre a Cristo. Porque Simeón podía haberse encontrado con Cristo y no haberlo reconocido. Era un niño más, un bebé más, tan normal como todos, lloraba como todos, y sus papás pues eran dos personas sumamente sencillas, normalísimas, pero el Espíritu Santo le da eso, el discernimiento para descubrir a Jesús en medio de unas apariencias tan normales, tan ordinarias, tan de todos los días. Y esa es otra gracia de ser personas espirituales. La persona espiritual sabe reconocer a Dios, eso, entre los pucheros, como decía Santa Teresa, ¿no? Entre las sartenes, en los quehaceres más sencillos, más ordinarios del ama de casa, de la oficina. Ahí la persona espiritual sabe reconocer a Dios nuestro Señor. Sabe reconocer una oportunidad que Dios te da, eso, para santificarte, para amarlo, para ser un apóstol. La persona espiritual se encuentra con Cristo y lo sabe descubrir. Y la persona espiritual también, la que se deja mover por el Espíritu Santo, se convierte también en apóstol, como Simeón. Simeón, como se deja guiar por el Espíritu Santo, se convierte en profeta y habla en nombre de Dios. Una persona espiritual siempre termina convirtiéndose en un apóstol. ¿Y por dónde pasa? Por dónde pasa va dejando el buen olor de Cristo. Con sus palabras, con su ejemplo, con su silencio. Los santos transmiten a Cristo casi sin querer, sin darse cuenta. ¿Por qué? Eso porque el Espíritu Santo les transforma de tal forma, se compenetran de tal forma con Él, que lo que dicen está inspirado por Él, lo que hacen está movido por Él. A mí me gusta poner un ejemplo para explicar esto. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los guantes que usan los cirujanos. Son guantes que se ajustan, son bien difíciles de colocarse, ¿no? Porque hay que metérselos bien, hay que ajustárselos bien, pero cuando se los terminan de poner, el guante está perfectamente unido a la mano. Y por eso el cirujano puede, al mismo tiempo que se cuida de infectarse, pero los guantes no son ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque están perfectamente compenetrados con la mano. Entonces puede cortar con una precisión, con una exactitud impresionante. Pero imagínense a un cirujano que le ponen a operar con unos guantes de boxeo. ¿Han visto cómo son los guantes de boxeo?
Pues imagínense que el pobre cirujano tuviera que operar con eso, ¿no? Pues a mí no me gustaría estar ahí en el quirófano. Bueno, la persona espiritual es como esos guantes de cirujano. Está tan acostumbrada a escuchar al Espíritu Santo, a dialogar con Él, está tan compenetrada con Él, que claro, Dios actúa a través de esta persona con una facilidad increíble. Ya no es esa persona la que está hablando, actuando, sino que es Dios la que actúa el que actúa a través de esa persona. Ese es el fruto de ser personas espirituales. Encontrarnos con Cristo, descubrirlo y luego convertirnos en apóstoles. Así que pidámosle en este ratito de oración a Jesús en la Eucaristía, pidámosle que nos conceda esa gracia, ser de verdad personas espirituales. Y de esta forma también podremos exclamar como Simeón. Simeón es un anciano, pero es un anciano lleno de vida, lleno de esperanza y sumamente satisfecho, ¿no? Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Es un hombre que se siente realizado, feliz, en paz. Ese es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa plenitud, esa felicidad. Que Dios nuestro Señor nos conceda esa gracia de ser personas espirituales. Que así sea.